reporte minero y energético. ¿Cómo les va? Comenzamos esta nueva edición de Reporte Minero y Energético por las pantallas de Canal 24 Horas y también todas nuestras plataformas de 24horas.cl. Falta de infraestructura de carga, los costos de mantenimiento y también el reemplazo de sus baterías, además de una autonomía limitada y tiempos de carga largos, serían parte de los factores que están influyendo la decisión de las personas de adquirir vehículos eléctricos, lo que ha impactado negativamente la intención de compra, especialmente en mercados como Estados Unidos, donde de hecho los datos muestran que cayó la compra de vehículos eléctricos un 48%. De un 48% al 34% el año anterior, de acuerdo a la última versión del estudio Mobility Consumer Index de EY. Frente a la necesidad de transitar economías más verdes, la electromovilidad se posiciona como un eje estratégico para lograrlo y uno de los drivers de la demanda futura de minerales estratégicos, como el cobre, también el litio, es en escenario donde cabe preguntarse qué pueden hacer los países para incentivar la electromovilidad, la adquisición, la compra de vehículos eléctricos. Vamos a analizar ese comportamiento del mercado. El contexto estaremos conversando con la consultora senior de sostenibilidad y cambio climático de EY Ernst & Young, Daniela Vinú. Además, conoceremos más sobre el proyecto de ley que creará la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo, una entidad que permitirá financiar startups y scale-ups que buscan innovar en sectores como el minero o el energético. También revisaremos cómo el uso de la inteligencia artificial está moldeando a la industria minera y sus procesos de mantenimiento operacionales. Y como cada semana revisamos las principales noticias de la industria minera y energética. Acompáñenos, comenta el capítulo de hoy en ex Twitter utilizando el hashtag Reporte Minero. Claro, el escenario es así. Si bien las proyecciones de demanda de minerales estratégicos de cobre y litio se sustentan en la transición energética y la electromovilidad, distintos factores han influido en que la población aún no se embarque en el uso de vehículos eléctricos de forma masiva. ¿Qué estaría frenando esta demanda? Lo conversamos aquí en el estudio de Reporte Minero y Energético con Daniela Vinú, consultora senior de sostenibilidad y cambio climático de EY. Daniela, un placer. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. A ver, y esto no solamente de Chile, porque uno diría, bueno, en una economía en vías de desarrollo como la nuestra, también con el tema de precios que vamos a ir ampliando, no es difícil ver autos eléctricos a gran escala, en términos de las calles, por ejemplo, de Santiago, aunque se ven más que años anteriores. Pero de todas maneras, esto está en Estados Unidos, en Europa, en países donde ya se han puesto la meta y el objetivo de terminar con la creación y la manufactura de autos en base a petróleo o a combustible. ¿Qué factores explican esta situación a nivel mundial? Bueno, el primer factor es que todos los países estamos comprometidos ya con la carbono neutralidad, como bien tú dijiste, Nicolás. Y los países tenemos metas que son muy ambiciosas, metas para el 2050 de ser carbono neutrales. Claro. Y uno cree que el 2050 está muy lejano, pero en realidad no. A la vuelta. A la vuelta. Entonces, esos han sido factores que han movilizado también que los vehículos eléctricos cada vez sean un factor determinante en el transporte y en la descarbonización de esa industria que ocupa el 20% de las emisiones del país. Así que es súper fundamental también poder incentivar los vehículos eléctricos en Chile y alrededor del mundo. Claro, están los objetivos, pero de todas maneras hay un punto. Por ejemplo, yo recordaba lo que fue la introducción en grandes economías de las energías renovables no convencionales, energías renovables, eran las subvenciones del Estado. Sí. Algo que, de hecho, en Europa terminó con la crisis del euro, Grecia, etcétera, terminó siendo una situación bien compleja. Se terminaron esos subsidios. ¿No se podría aspirar, yo creo, a la situación de electromovilidad con esto o sí? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, nosotros lo vemos de que puede ser una alternativa de que hayan incentivos fiscales, como por ejemplo la reducción de emisiones también podría ser uno. Y los subsidios podría ser una opción, pero claro, como tú comentaste, quizás no es la más adecuada, pero también, por ejemplo, existen distintos otros elementos que pueden incentivar la compra de estos vehículos eléctricos, como por ejemplo que el país invierta en infraestructura también. Las redes de carga son fundamentales. Claro. Es un aspecto también que los consumidores tienen ciertas aprensiones, en especial en un país como Chile, que la geografía es bien particular. Entonces necesitamos estas redes que se puedan cargar los autos a lo largo de todo el país. Un detalle, un dato más bien que muchos se pueden estar preguntando, en promedio, me imagino que depende del modelo, de la marca, la autonomía que puede llegar a alcanzar un auto eléctrico, en términos de la carga que yo puedo hacer en mi casa en la noche para poder usarlo cuántas horas en el día, digamos. Claro, va a variar. No un tema de horas, es más bien de cuántos kilómetros se use. Sí, va a variar dependiendo del modelo, del tipo de auto, por ejemplo, de la batería que utiliza. Así que, claro, es bastante relativo, pero, por ejemplo, las cargas también es un tema
que hay vehículos que se cargan en media hora, pero hay otros que toman toda la noche. Entonces también eso se está tratando de trabajar para que las baterías sean cada vez más autónomas y sean más densas para que así puedan poder tener mayor carga y el auto pueda ser más autónomo. Daniela, te pregunto por el Mobility Consumer Index de EY, Ernst & Young. Las claves también que se apuntan en términos de la proyección y los objetivos ambiciosos que se tienen a 2050 en términos de carbono neutralidad, electromovilidad, es clave también acá, ¿no? Sí, por supuesto. Es clave también. Los gobiernos están también incentivando el uso de los vehículos eléctricos y, por supuesto, también existen ciertas aprensiones por parte de los consumidores también, como por ejemplo la autonomía, como habíamos hablado, pero también existen movilizadores que los consumidores están considerando, como por ejemplo los factores ambientales, sociales y gobernanza, el consumidor cada vez más responsable, y también hay factores como el precio de los combustibles que también incentivan a que ellos elijan un vehículo eléctrico sobre un vehículo tradicional. Voy a ir con el primer factor. Es interesante y bien necesario también en esta discusión con respecto a carbono neutralidad, porque el Estado puede ponerse metas, pero también la ciudadanía tiene que imponerse esas metas. Exacto. Y a través del uso de vehículos, claro, a nivel de los Estados siempre se trata de privilegiar lo que es el transporte público, que de hecho en muchos países, incluso el nuestro, ya se está electrificando. Sí, de hecho, en Chile tenemos la segunda flota más grande de buses eléctricos después de China, entonces podemos ver cómo el Estado también está impulsando esto y son alianzas público-privadas. Entonces también eso es fundamental para poder lograr la electromovilidad y también todas las grandes cifras que se están proyectando. Yo te hablaba por la eventualidad de subsidios como medida de incentivo, pero ¿cómo están los precios? Muchos dirán, bueno, pero es que llegar a comprarme un auto eléctrico increíble sería maravilloso, pero no es llegar y pedir un crédito, digamos. Es verdad. Efectivamente, los vehículos son más caros, pueden costar sobre 20 millones, sí. Por lo tanto, también ahí hay un desafío también de buscar formas de que al consumidor sea más factible comprar este tipo de vehículos eléctricos y también incentivar, por ejemplo, la industria local. También existen distintas innovaciones como por ejemplo las baterías, el reciclaje de las baterías también están buscando que se puedan reutilizar, que se pueda también obtener material, el mineral. Entonces también es bien importante todas estas nuevas dimensiones y también para Chile es un desafío porque nosotros somos el que tiene mayor reserva de litio en el mundo, por lo tanto también está el trade-off que nosotros tenemos que buscar prácticas extractivas sostenibles, pero al mismo tiempo quizás también migrar hacia tener una industria. Falta, Daniela, en el análisis que han hecho ustedes, no sé si lo han considerado también, más marcas o que más marcas se embarquen en la electromovilidad. Definitivamente. Y también algo que arrojó el estudio de EY es que muchos consumidores están un poco reacios a las marcas chinas. Eso. Entonces también ahí también hay un desafío. Qué interesante eso, porque las marcas chinas de vehículos impulsados vía combustión, digamos, de combustibles fósiles, hace un buen tiempo ya están en Chile, se ven en las calles, siempre estaba, claro, esa mirada más de hace hartos años de preferir lo que era europeo, alemán, pero que finalmente también en algunos casos, digamos, eran fabricados en Brasil y venían para acá, o sea, pero finalmente la marca obviamente tiene también un respaldo, una garantía. Lo que tiene que ver con China con vehículos impulsados a combustión vía petróleo, combustible, ¿se ha ido asentando? ¿En la electromovilidad, lo eléctrico todavía no o es porque falta también oferta? Bueno, yo creo que también cada vez más los ofertantes están entregando nuevos vehículos eléctricos. Ya vemos como todas las marcas en el país que tienen alguna opción y los vehículos también chinos también han sido bien pioneros. Entonces también ellos sí han tenido la oferta, pero yo creo que viene de la demanda, el aspecto, sobre todo por lo que tú decías, el factor precio. Claro. Yo creo que todavía sigue un factor que está determinando también la compra. Si no tengo una proyección de demanda alta, la oferta o los oferentes van a, obviamente a restringirse, digamos, lo que podría ser una oportunidad de mercado ahí. Claro. Un mercado atractivo. Sí, además Chile, claro, no es una gran potencia en compra de vehículos también, pero hemos visto que cada vez va hacia la compra de vehículos eléctricos. ¿Cuál es el contexto latinoamericano de los vehículos eléctricos? Mira, el contexto latinoamericano es bien particular porque aumentó la disposición a comprar autos eléctricos. Ya. Entonces aumentó a un 58% que las personas en la encuesta entrevistamos a 20.000 personas, entonces de los encuestados mencionaron que tenían una disposición a comprar estos vehículos en 2 años. Entonces también vemos que Latinoamérica, por sobre, por ejemplo, América tiene una mayor disposición de compra, pero
como habíamos comentado, siguen estando estas barreras, como por ejemplo lo que tú mencionabas, la autonomía, las redes de carga también, y también el miedo a que, por ejemplo, un auto en la carretera no tengas cómo cargarlo. Entonces todavía siguen estando esos trade-offs que se necesitan abordar. Interesante también desde el punto de vista de la innovación y desarrollo, tú lo mencionabas, minerales estratégicos necesarios para la electromovilidad, como el cobre, como el litio, y la oportunidad, me imagino, que tiene países como Chile para poder solventar esas inquietudes. No sé si uno podrá llevar, digamos, una batería extra en el auto, puede que sí, o un cargador, pero evidentemente hay un espacio de mercado para que ese tipo de innovaciones terminen asentando esa expectativa de tener un auto eléctrico a eventualmente tener un auto eléctrico. Claro, y además Chile se está posicionando como un país que está en pos de la electromovilidad. Como bien comentaste también, tenemos la flota eléctrica de buses más grande después de China. Sí. Entonces, todos esos factores también vemos que se están impulsando y que es súper bueno también y que necesitamos de repente educar también al consumidor de los beneficios que tiene estos vehículos. Sí, estabas recordando, por ejemplo, el transporte público, buses eléctricos. En los delivery, en lo que es la logística de algunas empresas del retail, uno ve mucho también los autos eléctricos que salen. Yo soy eléctrico, de alguna manera como que se está masificando desde lo que son economías de escalas de empresas para de algún minuto uno como consumidor decir, bueno, yo también. Ahora, el precio como que llegamos a ese techo. Eso sí. En algún minuto debería ir bajando para poder llegar a... Pasó con los híbridos en algún minuto también. Claro, sí, pasó con los híbridos, de que después el precio bajó porque también ya empieza a haber, como tú dijiste, la cadena de suministro empieza a ser más sólida, empiezan a haber precios más competitivos, más marcas se están sumando, también están haciendo modelos cada vez más interesantes, entonces la oferta se está diversificando, lo que sí es un factor clave también para impulsar los vehículos eléctricos. Daniela, en el siguiente punto, costo de los servicios de autos conectados. Primero, ¿qué significa eso en la práctica? Bueno, en la práctica lo que significa es que los consumidores también están buscando que el auto, por ejemplo, también entregue seguridad, entregue, por ejemplo, que tenga servicios de dirección, por ejemplo. Entonces los consumidores están cada vez más interesados en buscar que el auto sea más completo, pero al mismo tiempo los precios siguen estando altos y los consumidores también están sintiendo eso. Entonces en la encuesta se arrojó que, claro, ellos están muy en pos de la conectividad en los vehículos, pero al mismo tiempo tienen que los precios encuentran que son muy altos y también desconfianza en entregar ciertos datos también. Ah, datos. Eso es interesante. Profundicemos un poquito. En dar datos puede ser un punto que ahí le da. Nos queda un minuto, Daniel, agradecerte y obviamente es súper interesante y atractivo lo que tiene que ver con el mercado de la electromovilidad. De aquí, ¿hay una proyección a cuántos años se podría ir asentando este mercado ya, quizás no a escala nacional, pero sí a una mayor escala de lo que es ahora? Bueno, en realidad, claro, el mercado todavía es un poco incierto, pero sí, ya para el próximo año se espera que aumenten los vehículos eléctricos, así que también se espera que la demanda también se estabilice. Entonces, a pesar de que el mercado está un poco incierto en estos momentos, es positivo también los aspectos que se están viendo. Perfecto, Daniela, nuevamente agradecerte que nos haya acompañado aquí en el programa. Ay, muchas gracias a ti. Que te vaya muy bien. Gracias. Y desde hace 56 años que los productos y soluciones de SQM Yodo Nutrición Vegetal aportan a industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. En SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollan capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Reporte Minero y Energético. Reporte Minero y Energético. Primero lo primero, en la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Solucionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de Teck. Teck, el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Frente al desafío de financiamiento que enfrentan las startups tecnológicas, especialmente en el sector minero, donde innovar requiere de cuantiosos recursos, es que nace la Agencia de Financiamiento para el Desarrollo, que actualmente se encuentra en trámite en el Congreso y que vendría a cortar parte de las brechas de acceso a capitales para incentivar el I+D en el país.
Conocemos más sobre esta iniciativa en la siguiente nota. Frente a la brecha de financiamiento que actualmente existe para que startups avancen para ser scale-ups, es que nace la Agencia de Financiamiento para el Desarrollo, o AFIDE, que se encuentra en el primer trámite constitucional de la Cámara. El objetivo de AFIDE es poder aumentar tanto la escala como el impacto de los instrumentos de financiamiento para proyectos tanto de adopción tecnológica como innovación, de forma tal de que las empresas puedan ganar competitividad empresarial y de esta forma estar impulsando también un crecimiento de la productividad y un crecimiento sostenible de nuestro país. Principalmente cerrar ciertas brechas que actualmente existen en el sistema financiero para apoyar el emprendimiento, la innovación, el desarrollo de financiamiento temprano de capital de riesgo en ciertos sectores de la economía que complementa el accionar principalmente del sector privado, tanto nacional como internacional. Viene a resolver, a nuestro juicio, las posibilidades de apoyar startups, apoyar emprendedores que tienen más dificultades de acceso a la banca o al financiamiento formal normalmente, que exigen mejores requisitos, que no les gusta mucho asumir riesgos y por lo tanto aquí hay un instrumento que permite financiar compañías con mayor riesgo, compañías más pequeñas, compañías de emprendedores. Un aspecto esencial de la FIDE es que tendrá equipos que puedan evaluar los proyectos que solicitan el financiamiento. Como se aspira a nuevas tecnologías, las propuestas son de alto riesgo de inversión, riesgo que otras entidades probablemente no tomarían. Estas instituciones, y AFIDE no va a hacer la diferencia, va a tener ciertas competencias y capacidades para evaluar. Por ejemplo, en un proyecto minero que tiene que ver, por ejemplo, vamos a incorporar nuevas tecnologías al proceso productivo. La banca tradicional no tiene las competencias técnicas para evaluar un proyecto minero de esas características. Y sobre todo si estás en las últimas etapas del desarrollo de las mismas propuestas. Entonces, esta institución sí lo va a tener. Las instituciones de financiamiento público con objetivos como los que tendrá FIDE tienen que estar organizadas como una sociedad anónima del Estado con un gobierno corporativo especializado, pero además que permita hacer compatible, por un lado, una correcta coordinación con las autoridades de gobierno, pero al mismo tiempo una independencia que le permita también al directorio poder tomar decisiones que son de largo plazo. El riesgo existe. Se invierte en investigación, en trabajo, en estudiar, en analizar, buscar nuevas formas de realizar los procesos que sean más productivos, que apunten a la minería 4.0, a la digitalización, a la automatización de procesos, controles remotos, capacitación a trabajadores para aprender las nuevas tecnologías, trabajadores actuales y trabajadores nuevos. Todo eso implica riesgo, como toda innovación y como todo, yo diría, mutación civilizacional en materia de empresa. Y muchos de estos créditos, sobre todo cuando son créditos grandes, estamos hablando de 10, 20 millones de dólares, lo que hace AFIDE es hacer la evaluación técnica, pero además dice yo voy a participar con una mínima cantidad, por ejemplo 5, 10% de financiamiento, y que tienen que salir a buscar a los otros bancos, lo que sea un crédito sindicado, a buscar los partners, los colegas, por ejemplo, pueden ser banca multilateral o puede ser banca nacional o internacional, privada. Pero la señal que sea es muy importante, porque en el fondo hay un análisis técnico que hace AFIDE, en el fondo, porque va a tener esas capacidades para evaluar estos proyectos más específicos. La inteligencia artificial ha evolucionado vertiginosamente estos últimos años y las industrias han comenzado a implementar estas tecnologías para eficientar sus procesos. Como es el caso, por ejemplo, de la minería, que hoy la aplica para detectar eventuales fallas en sus equipos, mejorando los tiempos de respuesta. Revisamos más al respecto en la siguiente nota. La inteligencia artificial está cada vez más involucrada en distintos sectores industriales, y la minería no es la excepción. Su uso generalizado ha mejorado los procesos de mantenimiento, evitando detenciones imprevistas y mejorando los tiempos de respuesta ante eventuales fallas. Los beneficios de aplicar inteligencia artificial son varios. Yo diría que el primero es la rapidez con que se obtienen soluciones asertivas. Nosotros tenemos sistemas que procesamos 200 muestras de aceite en un minuto. O sea, se procesa y tenemos los resultados con inteligencia artificial. Yo soy capaz de proyectar a un plazo, digamos, a 5 meses si es que la máquina va a fallar o no.
Entonces, la idea es hacer ese plazo lo más reducido posible y lo más exacto posible. Entonces, cosa de decir como con 30 días de antelación, oye, esto va a fallar. Y ahí también hay que ser súper inteligente de cómo uno plantea el problema para no sobrealertar. Digamos, la inteligencia artificial es súper reclamona. Le encanta decir, subiste de temperatura, te vaya a morir. No, pues, cuando a ti te sube la temperatura, primero vaya a revisar, escaneáis bien, sacáis que todo esté en orden, que el sensor esté bien calibrado y ahí recién hacéis cambios de componente o cosas más agresivas. Una de las gracias de la inteligencia artificial es que en realidad no tiene un costo alto su implementación, sí necesita gente especialista. Entonces necesita gente que entienda muy bien los modelos de inteligencia artificial, qué es lo que hay detrás de estos modelos, porque si uno los ve funcionan como cajas negras y muchas veces eso genera desconfianza. Es importante que la persona que desarrolla los algoritmos sea gente que conoce el tema. O sea, es muy difícil que un matemático que no tiene idea de mantenimiento desarrolle un algoritmo para predecir fallas en una máquina si no sabe de hidroanálisis, no sabe de termografía. Tiene que haber una evolución de esos profesionales. Ahora, la formación de esos profesionales es lenta y eso también hay que darle tiempo al tiempo, ¿no? La inteligencia artificial cobró mayor relevancia en la pandemia debido a la necesidad de operar las minas de forma remota. Desde entonces, la industria minera ha ido adoptando esta tecnología para facilitar sus procesos. En principio, las mineras, bueno, como todo cliente con tecnologías nuevas, disruptivas, un poco de entre gana y miedo, porque si bien es una tecnología que está en boga, la gestión del cambio, todo lo que es la implementación, entender cuál es el real valor, ahí hay un trabajo importante. Nosotros, por ejemplo, en AMSA, que hicimos una implementación de un sistema en correa transportadora, cambiamos la metodología de cómo ellos medían la temperatura de los polines. Por tanto, lo que se hacía manual con personas caminando día por medio de las correas, hoy día lo hacemos de manera remota con un sistema online a través de fibra óptica y esa es la información y después nosotros sobre eso generamos una capa de analítica avanzada o inteligencia artificial, por tanto estamos detectando las fallas de manera remota automatizada. Poder procesar toda esta información con personas, con gente, no es factible, es demasiada información. Y de aquí viene la inteligencia artificial que me permite poder hacer un procesamiento mucho más eficiente de la información, encontrar patrones en estos datos, por ejemplo, asociadas a las fallas que tal vez uno no podría con una persona. La Asociación de Industriales de Antofagasta desarrolló su encuentro anual de proveedores en Santiago para reforzar el encadenamiento productivo de sus 3.500 empresas enroladas. La iniciativa contó con más de 500 empresas con casa matriz en las regiones metropolitana de Valparaíso, O'Higgins y del Biobío, permitiendo reunirse con las principales empresas mineras a través de una rueda de negocios. Estoy muy contento por este evento, puesto que aquí en Santiago hemos reunido una gran cantidad de proveedores para escuchar justamente las propuestas de valor de importantes compañías mineras. Es importante que los proveedores conozcan cuáles son nuestros objetivos, cómo estamos avanzando, porque necesitamos que ellos trabajen alineados a nosotros para poder seguir avanzando en un futuro de producción de cobre sostenible para el mundo. Son $150 millones los que obtuvo la empresa canadiense Rio 2 Limited para financiar la construcción de la mina de oro Phoenix Gold en la región de Atacama. El proyecto, ubicado en el cinturón aurífero de Maricunga, cuenta con todos los permisos necesarios para iniciar las obras, siendo uno de los mayores proyectos de lixiviación de óxido de oro sin desarrollar en América, con una vida útil que va a producir 1,37 millones de onzas. Se estima que va a generar al menos 1.200 empleos durante la construcción y 800 durante los 17 años de operaciones. Senageomien informó sobre un derrumbe en la mina Filomena en Taltal, región de Antofagasta, que resultó lamentablemente la muerte de un trabajador, identificado con las iniciales HAR de 47 años. El accidente ocurrió en la operación Atelcura Arena 4, perteneciente a la sociedad minera Atelcura Spa, que funcionaba con documentación y resolución vigente. Las causas de este accidente siguen siendo investigadas por parte de Senageomien. Llegamos al final de nuestro programa y les recordamos que pueden recibir las principales noticias del sector minero y energético inscribiéndose en nuestro newsletter a través de www.reporteminero.cl y todas las informaciones, las novedades en 24horas.cl. Será hasta la próxima, que les vaya muy bien. Nos vemos, chao.
Reporte minero y energético. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.